Buenos días, familia Amistad. Qué gusto saludarlos. Les damos la más cordial bienvenida y muy especialmente a las personas que por primera vez se conectan a esta transmisión. En Amistad Familiar estamos para servirles. Si usted necesita apoyo en oración, por favor, envíenos sus peticiones de oración al correo que aparece en pantalla, el cual es oración@amistadfamiliar.com. Y en esta mañana vamos a dar gracias, Señor, y a poner en manos de nuestro Señor con esta oración. Les pido que por favor inclinen su rostro y cierren sus ojos y oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, Señor mi Dios, te pedimos, mi Señor, que en esta mañana inclines tu oído, Señor, y escuches, Padre. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha, Padre. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Padre. Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Por qué no toma de la mano a su esposa, a su hijo o la persona que está a su lado? Si usted está solo o sola, no se preocupe, el Señor está con usted. Y juntos, unidos, hagamos un examen de conciencia y volvámonos al camino del Señor. Elevemos al Dios de los cielos nuestro corazón y nuestras manos. Ore por su familia, por la persona que está a su lado. Bendígalo, dígale, gracias Señor, porque podemos estar juntos en este momento, orando delante de tu presencia. Padre, ponemos delante de ti toda angustia, Señor, toda preocupación, todo temor, Señor, que en esta mañana es echado fuera en el nombre de Jesús. Todo dolor desaparece, toda ansiedad, toda desesperación, te la entregamos a ti, Padre. Señor, tú dices en tu palabra, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él escuchó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él, a sus oídos. Y es por eso, Padre, que te damos gracias, Señor, en esta mañana, por todas las bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas, porque tu diestra nos sostiene, tu gracia y tu misericordia son nuevas cada mañana, y juntos en un mismo sentir nos ponemos en tus manos en este día, porque no hay mejor adoración que un hijo que se preocupa por hacer la voluntad de su Padre. Y todo esto, mi Señor, unidos, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pues continuamos en esta mañana alabándole al Señor con esta alabanza y adoración a Él. ¿Qué tal, familia? Les damos un cordial saludo y los invito a que este domingo podamos conectarnos con el corazón de Dios. Te invito a que levantes tu voz, levantes tus manos y de una manera muy personal comienza a hablar con Él. Le des las gracias, agradezcas por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque Él ha sido fiel esta temporada. Así que, familia, yo te invito a que cantemos juntos. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. En ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vives en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh. Oh, oh. Al pasar por la oscuridad, tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Y este mundo terminará. Te seguiré hasta el final.
final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. En ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. En ti, en ti, en ti soy libre. Vamos a decir una vez más. En ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. Así, Señor, tú eres nuestra libertad, por eso te agradecemos. Traigo mi alabanza, que es más que palabras. Esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto. Solo tú eres la razón. Por siempre cantaré y con todo gritaré. Solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quieres adorar, adorarte a ti, Jesús, adorarte a ti, que lo ha dado todo por mí, adorarte a ti, mi Rey. Mi atención entera es lo que deseas. Tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente. Toda mi vida es lo que quieres. Quiero alabarte para siempre. Mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré y con todo gritaré. Solo a ti, Jesús, mi Rey. Solo a ti. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorarte a ti.
adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero. Queremos levantar nuestras manos a ti y cantarte toda nuestra vida. Y una vez más vamos a decir: por siempre. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey, solo a ti. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorarte a ti. Así, Señor, por eso levantamos nuestras manos en señal de rendición, porque queremos adorarte a ti, Rey de Reyes. Gracias, Jesús. Señor, te agradecemos por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Señor, jamás nos detendremos de cantar que tú eres digno, que tú lo vales, que tú tienes el valor más indescriptible en nuestras vidas. Te agradecemos, Jesús. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona todos mis pecados. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Vamos a decir: Señor, me inclino ante ti. Me inclino ante ti, Rey que perdona todos mis pecados. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino.
eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino, solamente a ti rendimos nuestras vidas, rendimos nuestros corazones a ti, al Rey admirable, al que descendió, al que se despojó y vino en amor. Una vez más, tú eres digno. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Así, Señor, solamente delante de ti nos inclinamos. Gracias, Rey, porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, Señor. Te agradecemos. Amén. ¿Qué tal? Muy buenos días, que Dios les bendiga. Les mando un afectuoso saludo y bendiciones hasta casa. Espero que se encuentren bien, que se encuentren resguardados, cuidándose y que no se estén exponiendo innecesariamente. También quiero agradecer a Ramón por habernos llevado en la alabanza en este día. Y recuerden que esa es la parte más importante de la reunión, el alabar al Señor. Lo podemos hacer en casa, lo podemos hacer en donde sea. Y lo hermoso de hacerlo juntos es que estamos haciéndolo como congregación, a la distancia, cada quien en su lugar. Ya vendrá tiempo donde podamos reunirnos nuevamente, pero por lo pronto sabemos que estamos en un mismo espíritu y en un mismo sentir, hasta diferentes partes del país. Hay lugares que nos están viendo no solamente en Mexicali, sino en otros lugares. Les mandamos un saludo hasta allá. Y bueno, pues estamos en nuestra serie de Jueces, muy interesante el libro de Jueces, y hemos estado las últimas semanas enfrascados en el pasaje de Gedeón. Se los advertí desde un principio que tenía mucha información, tenía muchas enseñanzas para nosotros, y hoy vamos a culminar hasta cierto punto el recuento de Gedeón, ya que en el siguiente capítulo todavía va a haber ciertas repercusiones de este pasaje de Gedeón, pero por lo pronto cerramos el capítulo 8. Vamos a ver el día de hoy la enseñanza titulada Los peligros de la inmadurez espiritual. Los peligros de la inmadurez espiritual, en Jueces capítulo 8, versículos 22 al 35, y vamos a leerlo. Dice: y los israelitas dijeron a Gedeón, recuerden que esto es después de la batalla que acabaron con los madianitas, liberaron al pueblo de Israel, y esto exactamente es después de eso. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó ahí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que pidió 1,700 siclos de oro, aproximadamente entre 20 y 25 kilos de oro. Imagínense, fue un buen botín.
sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, o sea Gedeón, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También una concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, es decir, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Bueno, pues cuando consideramos todo lo que ha hecho Gedeón en los últimos días, solo podemos asombrarnos, solo podemos decir que es algo asombroso. Ha pasado de ser un granjero temeroso a un guerrero valiente e implacable. Y mediante su visión, mediante su fe y su obediencia al Señor, Gedeón ha vencido al ejército madianita y ha esparcido los pocos reductos que quedaron en el desierto de Moab, y ejecutó a los malvados reyes madianitas. Ahora imagínense cómo se sentirían sus compatriotas. ¿Qué es lo que estaban pensando? Si lo dijéramos en términos actuales, le decían: Gedeón, eres el chilo de la movie, eres el mero camotero, ¿no? Por así decir algo. Y ojalá que pudiéramos terminar el pasaje aquí. Ojalá que pudiéramos terminar con la ceremonia de recibimiento de Gedeón y de sus 300 en casa. Que pudiéramos terminar con ese desfile de héroe que le estaban ofreciendo. Qué bueno sería terminar ahí. Pero desafortunadamente hay más, y Dios quiere que aprendamos algunas lecciones aquí. Y aún en estos tiempos de alegría y victoria, podemos ver que después de este grandioso y glorioso episodio en la historia de Israel, había tragedias que se estaban fraguando, había problemas que se estaban formando, aún bajo las narices de Gedeón y de su familia. Vamos a ver al menos 3 aspectos peligrosos para la vida de la iglesia, el del día de hoy y de los creyentes en general. Son cosas que como iglesia, como congregación, tenemos que tener mucho cuidado, pero también como creyentes en Cristo tenemos que tener cuidado con estas áreas. El primer punto es la inmadurez espiritual en la política del pueblo de Israel. Es muy importante este punto, la inmadurez espiritual, porque para poder tener una opinión correcta política tenemos que tener madurez espiritual, y mostraron una inmadurez tremenda políticamente el pueblo de Israel. Cuando Gedeón y su banda de 300 hombres regresan a casa y lo reciben con una bienvenida de héroes, los israelitas que habían estado sin líder, dicen: Gedeón, tú reúnes todas las características que nosotros necesitamos para un líder. Así es que tú sé un líder. Y en hacer esta petición cometieron 2 graves errores. El primer error es que pidieron que Gedeón fuera su gobernante. Fue una grave error. Los israelitas, dicen en el 8:22 y 23, dicen: los israelitas le dijeron a Gedeón: gobierna sobre nosotros tú, tu hijo y tu nieto. O sea, ya estaban fundando una dinastía.
porque nos has salvado de la mano de Madián. Pero Gedeón les dijo, yo no los gobernaré, ni mi hijo los gobernará. Tenemos que recordar esto porque esto va a ser muy importante para el siguiente capítulo que vamos a ver después. Yo no los gobernaré, ni mi hijo los gobernará. El Señor los gobernará. El primer error de los israelitas fue tratar de convertir a Gedeón en el primero de una dinastía hereditaria de reyes. Qué honor que tus compatriotas te quieran pedir que tú seas el rey. Y la palabra señorear es del verbo mashal en hebreo, que significa gobernar, tener dominio y reinar. Pero Gedeón reconoce correctamente que esto es una especie de herejía, un sacrilegio. Y lo voy a explicar. Porque estamos acostumbrados a la idea de un rey sobre Israel, pero eso es en el tiempo de los reyes, estamos en el tiempo de los jueces. Todavía faltarían siglos para que se levantara Saúl, para que estuviera David y luego Salomón ascendieran al trono. Pero para entender por qué Gedeón objeta, necesitamos entender la naturaleza del reino de Dios. Y de pasada, eso es lo que cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor, y quiero recalcar eso, Señor, estamos entrando en esto que vamos a decir. Es un tratado de soberano vasallo entre Dios y su pueblo. Cuando el pueblo de Israel se reunió al pie del monte Sinaí en el desierto para recibir su ley, en realidad estaban estableciendo un pacto que se le llama de soberano vasallo, o una relación con Dios como su rey. Estaban recibiendo a Dios como un rey político, no solamente una figura religiosa, por así decirlo. Algunos eruditos que han estudiado el libro de Éxodo y de Deuteronomio han determinado que en referencia a ese pacto que Dios establece con el pueblo de Israel, en realidad se están cumpliendo todos los elementos de un antiguo tratado soberano vasallo que tendría lugar entre un gran rey y un pueblo servil que vendría a estar bajo su protección y juraría lealtad a él. El rey ofrece protección y ciertas bendiciones, unas ciertas bondades para su pueblo, y el pueblo en respuesta está ofreciendo lealtad y servicio al rey. Y ese es un tratado de soberano sobre vasallo. En Éxodo 19, 4 al 6 vemos dicho tratado. Dice el Señor: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. O sea, estaba protegiendo al pueblo de Israel. Y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. O sea, el rey seleccionó a ese pueblo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Ese pacto que Dios estaba haciendo con los israelitas siglos antes, o sea, en el tiempo, bueno, muchos años antes, cuando estaba Moisés ahí. Recuerden que es Moisés, jueces y reyes en ese orden. Porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esa era parte del pacto. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El soberano, que nuestra palabra, la palabra en español significa señor feudal, superior a quien se le debe lealtad, estipularía las reglas bajo las cuales se hace el pacto, que el vasallo estaría de acuerdo. Esta estructura es particularmente clara en Deuteronomio. Dice que el rey entonces le haría promesas al vasallo sobre protección de los enemigos y la responsabilidad del bienestar del pueblo. O sea, el rey se encargaría de proteger al pueblo, de ver su bienestar, pero en cambio el pueblo tendría que ofrecer, tendría que vivir bajo lealtad y obediencia al rey. Lo interesante de todo esto es que no es un rey humano, es un rey divino, es un rey perfecto. Los reyes humanos, algunos son buenos, otros son mediocres y otros son malvados. Depende de cómo nos toque. Entonces, en este sentido,
estaban los israelitas sacando la mejor partida. Y podemos ver ahí en Éxodo 23 del 20 al 33, y había declaraciones de las consecuencias que ocurrirían si el vasallo rompiera los términos del pacto. O sea, el momento en que el vasallo o el pueblo que está sirviendo al rey rompiera ese pacto, que rompiera la lealtad, el rey lo que hace es retira su protección, y entonces ese pueblo está expuesto a otros enemigos. Finalmente habría una ceremonia de aceptación del pacto en Éxodo 24 y una renovación en Deuteronomio 29. Así que lo que los ciudadanos de Israel, con ciudadanos de Gedeón, no alcanzaban a ver es que ya tenían un rey. Dios era el rey de Israel. Dios era su soberano. Estaban ellos pidiendo algo equivocado, tanto políticamente, porque no puede haber más que un rey en un reino, pero también espiritualmente, porque no alcanzaban a ver esa dualidad. Ahora podemos ver que el rey en el tiempo de jueces tenía una presencia, tenía un lugar, era el tabernáculo, ese era el salón del trono. Todo rey requiere un salón de trono, todo rey requiere un trono. Y en el caso de Israel, el Dios de Israel, el rey de Israel, tenía ese tabernáculo, esa tienda móvil, donde tenía una parte exterior y una parte interior, y la parte interior tenía el lugar santísimo, que solamente tenía el arca del pacto y el área del propiciatorio. Ahí era el lugar donde la presencia de Dios estaba manifiesta. Era el lugar donde Dios hacía su presencia con su pueblo. Era el trono de Dios en el pueblo de Israel. Era el lugar donde podía asumirse una sala de trono. Y después, entre David y Salomón, construyen lo que conocemos como el templo de Jerusalén, el lugar donde físico, ya no tanto de un pueblo nómada, sino de un pueblo establecido, sedentario, que establece un lugar físico, inmóvil, donde el rey de ese pueblo, que es Dios, tenía su lugar, su habitación. Ahora, este Dios que habita el tabernáculo es invisible, pero sin embargo es rey, igual con nosotros. El lugar donde el rey reside es en nuestro corazón. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y reside en nosotros. En lugar de hacer templos y hacer catedrales y hacer edificios y castillos para el rey del universo, Él decide habitar en edificios móviles, en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, pero solamente cuando caemos y nos estamos sometiendo a ese pacto de Dios como rey y nosotros como siervos. Y tristemente en la iglesia moderna parece ser lo contrario, parece que ahora Dios es el que está encargado de servirnos a nosotros. Definitivamente, con nosotros hay un pacto para guardarnos, pero estamos muchas veces enfatizando eso y estamos olvidando que estamos para servir a Dios. Y con esta comprensión de Dios como soberano de la nación, sería una traición que Gedeón aceptara esa posición como rey. Ahora, siglos después, cuando el pueblo de Dios clamara, danos un rey que nos gobierne, eso se lo clamaron a Samuel, pues básicamente lo que estaban diciendo es, queremos ver a un rey físicamente, no queremos un rey invisible, queremos un rey como el resto de los pueblos y queremos un rey que sea como nosotros, con todas las debilidades de nosotros, que nos entienda, que nos dé coba para que no seamos, no nos exija tanto, y eso fue un problema que tuvieron después. Dios les advirtió que era una mala idea, pero aún así prosiguieron. Y continúa diciendo Dios le dice a Samuel, no es a ti a quien han rechazado, sino que me han rechazado a mí como su rey. Entonces, el momento en que en 1 Samuel 8:6, cuando el pueblo de Israel pide que Samuel les busque un rey, Dios le dice, no te están rechazando a ti, Samuel, me están rechazando a mí como Dios. Y muchas veces eso hacemos también nosotros.
Cuando no nos queremos someter a la palabra, no nos queremos someter a la sana doctrina, no nos queremos someter a las enseñanzas, estamos diciendo: Señor, no queremos someterte a ti, queremos a alguien que nos diga que estamos bien, que aunque estemos mal, pero que nos diga que estamos bien. Estamos haciendo una revolución, una insurrección. Y para su crédito, Gedeón se niega a gobernar como rey, aunque después actuará como juez y una especie de líder interino toda su vida. Ahora, a menudo la política de este mundo se entremete en los asuntos del reino de Dios y son cosas completamente separadas. A veces caemos en el error en querer establecer el reino de Dios en nuestras ciudades y en nuestro país por medio de leyes humanas justas. ¿Cuánto estamos en contra de leyes humanas justas? Pues yo creo que nadie estaríamos en contra. El único problema es que no existen leyes humanas justas. ¿Por qué? Porque al momento de ser humanas son injustas, son imperfectas. En su propia definición está el error. Dios no nos encomendó cambiar las leyes del mundo. En Mateo 28, 19 al 20, antes de su ascensión, el Señor Jesucristo nos dejó lo que conocemos como la gran comisión y nos dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y yo creo que una de las grandes estrategias que el enemigo ha tenido para nulificar a la iglesia es distraernos con cuestiones políticas, con cuestiones de leyes, porque en ninguna parte en esta gran comisión que acabamos de leer yo veo que diga: establezcan leyes justas, establezcan gobiernos justos. No dice eso, dice que debemos de predicar la palabra, hacer discípulos, bautizar a las personas y enseñarles los mandamientos. En ninguna parte, cuando hacemos eso, vamos a lograr tener una sociedad justa. Pero a veces queremos que el injusto se porte como justo y que no delata. Aunque nunca se cambie, aunque nunca reciba al Señor, pero que no delata, que no haga cosas que nos desagradan y que se porten bien, aunque no se conviertan al Señor. Hay veces que podemos ganar argumentos políticos y perder almas para el reino de Dios. El segundo error que cometió el pueblo es que vieron a Gedeón como el Salvador. Le atribuyen a Gedeón, en lugar de a Dios, su rescate de los ejércitos madianitas. Dice: nos has librado. Y librado es salvado en la Reina Valera 60. Y es el verbo yasha. Y de ese verbo de salvar, de salvación, viene Josué y Jesús, Yahoshua, que es Dios salva. Los nombres se derivan de esta palabra, y los israelitas vieron a Gedeón como un salvador, y Gedeón vio al Señor como el verdadero salvador, y para su crédito humildemente señala hacia Dios: no me vean a mí como su salvador, sino es Dios el que los ha salvado. Y aquí está el antiguo engaño que el enemigo nos ha traído a la iglesia, que lo que necesitamos son grandes hombres y mujeres. Una vez un poderoso predicador iba a compartir en una iglesia grande, y el que lo estaba presentando, después de muchas fanfarrias y leer todo el currículum, dijo: bueno, pues los dejo con un gran hombre de Dios. Y este hombre subió y lo primero que dijo fue una pequeña amonestación. Y me gusta cómo lo dijo. Dice: no existen grandes hombres de Dios, existen hombres con un gran Dios. Y esa es una realidad. No podemos atribuirnos ningún tipo de ventaja o ningún tipo de gloria que el Señor pueda tener. Él es grande y nosotros no. Él es el importante, no nosotros. Hay un conocido pensamiento entre predicadores que cuando se termina una enseñanza y hay aplausos, dicen coloquialmente, bueno, pues es como el chicle, ¿no? Mastícalo, pero no te lo tragues, ¿no? Sácale un poquito de sabor, pero no te lo vayas a tragar. Pero aún ese sabor de azúcar, azucarado, te va a traer caries y te va a enfermar. Nunca debemos de asumir nada de la gloria de Dios. No es de nosotros. Si hicimos algo bueno, es gracias a Dios.
No podemos quedarnos con nada. Toda la honra y toda la gloria debe de ser a Dios. Pero entonces, ¿Gedeón no era un salvador? ¿No fue un gran hombre? Pues sí, en cierto sentido lo fue, pero fue en realidad una herramienta eficaz en la mano de Dios. Si vemos representaciones de escultores esculpiendo el mármol, no decimos, wow, qué bárbaro, qué martillo y qué cincel. Obviamente que son nada más instrumentos en manos del artista. El que se lleva toda la alabanza es el artista, no el cincel, no la herramienta. Y de la misma manera somos nosotros herramientas en manos de Dios. Y toda la gloria y toda la alabanza tiene que ser hacia Él, nunca hacia nosotros. Segundo aspecto que vemos de inmadurez espiritual es la inmadurez espiritual de Gedeón respecto a los bienes materiales, al dinero. Aquí podemos ver un error, el uso equivocado del dinero. Gedeón rechaza ser el salvador de Israel, excelente. Gedeón rechaza ser el rey de Israel, perfecto. Pero Gedeón pide recibir cierta consideración a la luz de su victoria. O sea, no voy a ser tu salvador, no voy a ser tu rey, pero sí te voy a pedir algo. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín. Ahora recuerden que no había un ejército profesional. O sea, el ejército era la gente del pueblo, y cada vez que iban a la guerra, pues tenían que desatender sus cosechas, sus ganados, y era una pérdida. La única forma en que ellos podían recuperarse era del botín, de los despojos de los conquistados, y por eso era importante pelearlo bien, porque pues perdían aquí y perderían acá. Así que era la forma. Hoy en día pues sí tenemos un ejército que está profesionalmente pagado, pero pues así es de fea la guerra. Dice, y tendiendo un manto, echó ahí cada uno de los zarcillos su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que lo midió 1700 ciclos. Ahora hay el ciclo ligero y el ciclo pesado. Entonces más o menos fue entre 20 y 25 kilos de oro. Más o menos estamos hablando de casi $2 millones el día de hoy. Y dice que con eso hizo un efod. Ahora recuerden que el efod era un pectoral, era como una caparazón, pero era religiosa, era lo que Dios le dijo a Moisés que se mandara a hacer para servicio por medio del sumo sacerdote, y era algo que era una situación religiosa, donde tenía los 12 piedras preciosas representando a las 12 tribus de Israel. Y podemos ver que la transformación de una bendición a una maldición. Tomar el oro no estaba mal, era apropiado recompensar al valiente comandante de esta exitosa campaña militar. El problema viene con lo que Gedeón hace con el oro. Y el dinero es así, el dinero es amoral, no inmoral, es amoral. O sea, el dinero ni es bueno ni es malo. Lo que es moral o inmoral es lo que hagamos con el dinero, o nuestra reacción al dinero. Y ahí nos dice en nuestro pasaje, en el versículo 27, dice, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. O sea, recibió un bien económico, pues, $2 millones no le estorban a nadie hoy en día, pero en lugar de hacer algo bueno y de provecho con ello, se mandó a hacer un efod, y dice que fue de tropiezo, se prostituyó todo Israel, o sea, se convirtió en una reliquia religiosa. Alguien alguna vez me preguntó en un pasaje de por qué el ángel se llevó el cuerpo de Moisés, y yo me quedé, pues cuando murió Moisés, que Satanás quería tomar el cuerpo y el ángel lo escondió. Yo me quedé pensando en eso toda la semana, y estaba viendo
un programa de History Channel y estaban hablando de reliquias religiosas y estaban hablando acerca de el brazo, el supuesto brazo de Juan el Bautista, que lo tenían en no sé qué iglesia ahí de Medio Oriente, y era una reliquia, y era un brazo momificado en una caja de oro, donde la gente iba a venerar un brazo momificado. Y entendí que la naturaleza humana y el engaño del enemigo es tomar artefactos que en teoría serían normales o buenos, por así decirlo. El cuerpo de Moisés no era malo, pero lo iba a usar Satanás para desviar al pueblo. De la misma manera, Gedeón hizo un efod que sirvió para distraer espiritualmente al pueblo de Dios. Se prostituyó, dejó lo que debería de hacer espiritualmente en servicio a Dios por ir tras de ese efod. Y dice que fue tropezadero para a Gedeón y a su casa. Fue tropezadero. Tropezadero significa una trampa. Cuando vemos en las películas así de acción que entran en una cueva o entran en un lugar oscuro y que hay pequeños hilos que son trampas que uno activa con el pie, eso es un tropezadero. Es una trampa que el enemigo pone para que caigamos. Y no nos damos cuenta. Créanme que Gedeón no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Probablemente lo hizo con las mejores intenciones, pero próximo capítulo vamos a ver que fueron terribles las consecuencias. Terribles. Gedeón no habría estado creando un ídolo intencionalmente, puesto que ya había derribado los ídolos cananeos de Baal y Astarot desde el capítulo 6. Pero la preciosa prenda de oro que creó se convirtió en una abominación para Dios. Y parece sustituir el efod reservado para uso exclusivo del sumo sacerdote. Y puede haber puesto a Gedeón como un vidente para determinar la voluntad de Dios para Israel en lugar del sumo sacerdote. E incluso si Gedeón no adoraba al efod como ídolo, ciertamente muchos del pueblo sí lo hacían. Y el efod se convirtió en fuente de pecado. Y muchas veces las bendiciones económicas de Dios las convertimos en ídolos materiales en nuestras vidas. Tal vez no nos arrodillamos frente a nuestra casa o frente a nuestra chequera o frente a nuestras propiedades o a nuestros carros, pero permitimos que tomen un lugar de tanta importancia que rivalizan con Dios. Llega el punto en donde, no puedo dejar de hacer, no puedo servir a Dios porque tengo que seguir sirviendo, trabajando y haciendo más para poder cuidar esto. Por eso tenemos lo que llamamos el proverbio de la clase media. Este me gusta mucho, que es en Proverbios 30, 8 y 9. Dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Fíjate, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Por eso le decimos que es de la clase media. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Realmente muchos no somos capaces de recibir bendiciones grandes económicas. Dios lo sabe. Dios conoce nuestro corazón. Y el problema no es lo que no tenemos, el problema es qué estamos haciendo con lo que sí tenemos. Estamos agradeciendo a Dios, estamos reconociendo que viene de su mano, sea mucho, sea poco, pero tenemos que siempre tener esa humildad de decir: amo al que me bendice, no a la bendición. Y a veces es una línea muy fina que caminamos. Amamos a Dios mientras haya bendiciones, pero en el momento en que haya problemas, pues ya como que me está fallando. Y eso le puede suceder a cualquiera. El efod fue una fuente de infidelidad espiritual. Ahora recordemos que el efod de Gedeón lo colocó en el lugar de su nacimiento, en Ofra. Y ese efod competía con el efod real, con el verdadero, con el que Dios mandó a Moisés mandar a hacer para el sumo sacerdote. Ese efod estaba en Siloé, no en Ofra.
y empezó a rivalizar, y muchas veces los ídolos rivalizan con lo que Dios ha establecido en nuestras vidas. ¿Cuántas veces no he escuchado yo personas que dicen, es que no pude ir a la reunión, o no pude conectarme porque estaba trabajando, porque estaba en asuntos, porque estaba de viaje, porque estaba haciendo cosas? Una de las estudios que se han hecho en Estados Unidos, estadísticas, saben que en Estados Unidos hacen estadísticas de todo, que es impresionantemente alto el porcentaje de personas que desiertan de las iglesias cuando tienen una casa de fin de semana. ¿Por qué? Porque en lugar de estar en la congregación el fin de semana, dicen, pues estoy desaprovechando esta casa que tengo para el fin de semana, y en lugar de ir a la congregación se van. Y es poco a poco, no tiene nada de malo una casa de fin de semana. El único problema es que pues el fin de semana no estamos donde deberíamos de estar. Y muchas veces esas bendiciones se convierten en un problema, algo que rivaliza con Dios. Y esa es la pregunta que todos nos tenemos que estar haciendo. ¿Está algo rivalizando con Dios? ¿Qué hay que no esté yo dispuesto a dejar por Dios? Puede ser hasta cosas tan buenas como los hijos. Eso lo vemos también en los jóvenes con los noviazgos. No, es que yo todo menos que me quiten a mi novio o a mi novia. Y eso es un problema, que estamos permitiendo que algo que puede ser bueno rivalice con Dios. Israel no solo comienza a adorar el efod de Gedeón como ídolo, sino que también hace tropezar a Gedeón y su propia familia. El padre de Gedeón había sido el cuidador, si recordamos desde el capítulo 6, había sido el encargado de cuidar los ídolos del pueblo. Era el cuidaídolos en Ofra. Y ahora Gedeón y su familia se convierten en cuidadores de un nuevo objeto de adoración. O sea, quitaron los baales, pero pusieron el efod de Gedeón. En lugar de servir al Dios invisible, centran su atención en cuidar el efod de oro, que atrae a muchos peregrinos con su dinero también a la ciudad. Ahora, las trampas de hoy pueden no ser una idolatría o una adoración de ídolos literal. El Nuevo Testamento identifica la codicia con la idolatría. Jesús enseñó, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Ahora, ¿cómo podemos librarnos de esto? ¿Cómo podemos librarnos? Todos los días, comenzar el día entregándole nuestra vida al Señor. Pero eso ya lo hice cuando tenía 18 años. No, todos los días entregarle nuestra vida al Señor. Decir, antes de levantarnos de la cama, antes siquiera aún de abrir los ojos, que estamos todavía despertando, decirle, Señor, te entrego mi vida, te entrego lo que me has dado, la casa, X cosas, todo es tuyo, Señor. Gracias por permitirme administrarlo. Ayúdame a administrarlo de acuerdo a tus propósitos, de acuerdo a tus formas, no a las mías, Señor. Ayúdame a ser un buen administrador en este día. Y al día siguiente igual, y al día siguiente igual, porque al final de cuentas todo es de Dios. Nada nos vamos a llevar de este mundo. Bueno, si hay algo que nos podemos llevar a nuestras familias compartiéndoles del Señor. Nos podemos llevar a nuestros amigos compartiéndoles del Señor. Pero lo material aquí se va a quedar. Cuando murió Rockefeller, le preguntó un periodista a su contador, le preguntó, oiga, ¿y como cuánto dejó el señor Rockefeller? Y el contador empezó a revisar números, dice, bueno, pues lo dejó todo, no se llevó nada, aquí está todo igual. Y así somos, nos afanamos tanto por cosas que aquí se van a quedar. Me da risa como hasta el final de las vidas es cuando empezamos a valorar o empezamos a considerar lo que realmente tiene valor. En los lechos de muerte
Nadie dice, híjole, ¿cómo no pasé un par de horas más en la oficina? ¿O cómo no hice unos negocios más? ¿O cómo no pude ahorrar un poquito más de dinero? En el fin de los días, en el tiempo que estamos ya por entregar cuentas a Dios, siempre recaemos en lo mismo. ¿Por qué no busqué más a Dios? ¿Y por qué no pasé más tiempo con mi familia? ¿Por qué no hice un mejor trabajo con mi familia? ¿Por qué tenemos que esperarnos hasta el final para realmente apreciar lo verdadero y lo que es valioso en nuestras vidas? Nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestra familia. Las trampas de hoy, repito, pueden ser no una adoración de ídolos literalmente. Pablo advierte a Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Y no nada más es el amor, es al dinero en sí, sino todo lo que representa. A veces que con el dinero recibo poder, con el dinero recibo comodidad, con el dinero recibo notoriedad, con el dinero, todo lo que podamos buscar del dinero, eso es parte de la idolatría. Y aún podemos tener idolatría de cosas que pudieran ser consideradas como buenas. Recuerdo una situación que se estaba dando en un estado de los Estados Unidos, donde un juez cristiano colocó a las afueras de su corte, un edificio que es público, es una corte, colocó un monumento a los 10 mandamientos y se levantó un problema en el estado, que cómo era posible que pusieran un monumento a los 10 mandamientos, y luego se levantaron los cristianos que por qué no, si sería muy bueno, y fue un pleitazo tremendo por un monumento a los 10 mandamientos. ¿Dónde, díganme por favor, dice en la Biblia que levantemos monumentos a los 10 mandamientos? Sería mejor que lo levantáramos en nuestro corazón, que levantáramos un monumento de obediencia a Dios en nuestro corazón. Y yo creo que esas cosas que parecen buenas las usa el enemigo para distraernos. Y créanme que se puso tan radical el pleito entre los que estaban a favor y los que estaban en contra del monumento, que la labor de evangelismo de los cristianos se volvió nula hacia los que estaban en contra. ¿Por qué? Porque en lugar de predicar al Señor, en lugar de evangelizar, en lugar de dar las buenas obras, en lugar de dar las buenas nuevas, se ocupó el tiempo en pelear por un monumento. Tenemos que ser muy maduros espiritualmente para poder distinguir qué es lo valioso. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo debemos evangelizar? Obedeciendo a Dios, amando a nuestro prójimo, sacrificándonos por nuestro prójimo, de la manera en que Cristo nos amó. Ahora, y aprovecho para decirle a los creyentes que nos están viendo, tanto en Mexicali o en donde sea, si las autoridades nos están pidiendo que nos pongamos una mascarilla al salir, pongámonosla. Yo he escuchado tantas, voy a usar una palabra muy ligera, sandeces acerca de por qué los cristianos no se deben de poner la mascarilla, que si cubre la imagen de Dios. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que si es obedecer al gobierno mundial, no es cierto. Que baja el nivel de oxigenación, no está comprobado. No están diciendo que te duermas con la mascarilla, simplemente que cuando salgas a la calle te pongas una mascarilla por amor al prójimo. Por amor al prójimo. Si no te interesas tú, por amor a tu prójimo, para no contagiarlo, pongámoslo. Si nos piden que nos pongamos el cinturón de seguridad, nos lo ponemos, y si no nos multan, pero no hay multas todavía por no ponernos la mascarilla. Así es que hagámoslo. Tenemos que dar un buen testimonio en cuanto a que no seamos
rebeldes. Jesús nos dijo que si nos pedían que camináramos, cargáramos una cosa, 1 milla, que cargáramos 2 millas, que fuéramos la milla extra, que si nos pedían nuestro abrigo, que diéramos todo, que diéramos todo el cobertor, que si nos daban una cachetada en una mejilla, pusiéramos la otra, pero si nos piden que nos pongamos una mascarilla, ahí sí ya es demasiado. No, seamos sensatos, no nos peleemos por cosas intrascendentes. Por cierto, creo que tampoco no es muy verdadero eso de que nos quieren sacar el líquido de las rodillas en los hospitales, pero eso es otra cosa. Y bueno, para terminar, el tercer punto, la inmadurez espiritual en el desorden familiar de Gedeón. Podemos ver el desorden que Gedeón tenía en su familia. En versículos 30 y 31 dice: y tuvo Gedeón 70 hijos. Sí leyó bien, 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Abimelech es un nombre pagano, no es un nombre hebreo. Tengan muchos cuidados también con los nombres que le ponemos a nuestros hijos. Obviamente que no nada más porque sea bíblico ya le estamos asegurando la salvación a nuestros hijos, pero pues por ahí un día me tocó ver nombres de Jezabel a una mujer, como que sí era bíblico, pero como que no era el más adecuado. Ahora vayan a ustedes a saber cuántas mujeres tuvo que tener Gedeón para poder procrear 70 hijos. Esperamos que no haya sido una, pero aquí dice nuestra palabra que la palabra dice que tuvo muchas mujeres, y muchas pues son muchas, o como decimos en Mexicali, son muchas, o son demasiadas. Pero al parecer no eran suficientes y tenía que tener otra como a 10 kilómetros al sur de donde vivía. Y 70 hijos no eran suficientes, tuvo que tener el 71. Y ese 71, en el capítulo 9, vamos a ver que hizo un desastre, un desastre. Es verdad que grandes hombres del Antiguo Testamento tenían muchas mujeres: Abraham, Jacob, David, Salomón, Gedeón. Pero Dios nunca condonó la poligamia, nunca condonó. El plan de Dios es que fuese un hombre y una mujer, un esposo y una esposa, nada más. Y ya no vivimos en el Antiguo Testamento, vivimos en el Nuevo Testamento. Así es que no hay excusa. Yo cuántas veces he escuchado: es que yo quiero ser como David, con el corazón conforme de Dios, pero más que nada por todas las concubinas que tenía. No funciona así. Fue una catástrofe la que se suscitó a través de Abimelech. Como conclusión, la madurez espiritual consiste en siempre dirigir a Dios las alabanzas que las personas nos puedan dar cuando reciben una bendición espiritual por medio de nosotros. Todo lo que Dios haga a través de nosotros es para gloria de Él. Nunca nos quedemos con nada. Y nunca debemos permitir que otros nos pongan en el lugar reservado para Dios mismo, y mucho menos nosotros colocarnos como fuente de las bendiciones de Dios. No son las personas que hacen los milagros, es Dios que usa a personas para hacer milagros. Toda la gloria debe de ser hacia Él. Hay veces que cometemos el error de idolatría aún dentro del cristianismo, al poner un lugar a personas que ese lugar le corresponde solamente a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, ser muy maduros para poder no llevarnos un fiasco en esto. Y debemos de tener cuidado de que lo que establecemos como tradiciones y prácticas en nuestras familias e iglesias no lleven consigo las semillas de la destrucción de nuestros descendientes. Claramente, nuestro legado a los demás no solamente van a ser nuestras fortalezas, sino también nuestras debilidades. Y tenemos que ser muy prescientes de eso, de que aunque estemos haciendo algo mal, lo corrijamos, pero lo podamos decir: esto que estamos haciendo está mal, a la siguiente generación, para que no lo lleven. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Pastor Hugo, por su enseñanza. Ha sido de gran bendición para todos nosotros en esta mañana. Y continuamos con unos anuncios. Y el primero es el siguiente: curso Sanando tus emociones en línea.
emociones heridas, codependencia emocional, violencia en la familia y ataque de pánico son algunos de los 8 temas que expondrá el equipo de Mujer Valora y que han cambiado la vida de muchas personas. Inician el martes 23 de febrero a las 7 de la tarde por el canal de YouTube de Amistad Familiar o por Facebook Mujer Valora. No se lo pierdan. También les recordamos que pueden hacer sus donativos y ofrendas a través de transferencia bancaria o depósito en Oxxo. O también pueden entregarlo en nuestras oficinas de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde. Muchas gracias por su fidelidad y apoyo. Que Dios los bendiga. Ahora regresamos el micrófono al pastor Hugo Treviño para que nos despida con una palabra de bendición. Que Dios los bendiga. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Wong, por estos anuncios y estas recomendaciones. Y para irnos, quiero dejar con ustedes una palabra de bendición que está en el Salmo 48:14, pero siempre recordar lo que vimos el día de hoy en nuestro pasaje, que cuando somos creyentes es porque somos parte del pueblo de Dios, somos siervos de Dios. No nada más el pastor o no nada más los que están en la alabanza son siervos de Dios, sino que todo aquel que se considera hijo de Dios también es siervo de Dios. Estamos recibiendo a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Es muy importante que tengamos eso en mente. Y con ello podemos llegar a Salmo 48:14, donde nos dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Este Dios es nuestro Rey hoy, mañana y por la eternidad. Que Dios los bendiga.